nosotras somos Beverly Zúñiga Pérez, Anel Carmen Moreno Campos y una servidora, Yanceilay García Campos. Somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Hablaremos sobre el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Primero hay que tener claro que antes de la formación del sistema nervioso en el embrión, se diferencian tres capas celulares, iniciando con la más interna conocida como el endodermo, que esta da origen al tracto gastrointestinal, tracto digestivo o canal alimentario, los pulmones y el hígado. El mesodermo, que da origen al músculo, los tejidos conectivos, que este es el material que se encuentra dentro del cuerpo y que sostiene muchas de sus partes. Y el sistema vascular, y la capa más externa y última, que es el ectodermo, formada por epitelio cilíndrico. Esto quiere decir que está formada por una o varias capas de células altas y también da origen a todo el sistema nervioso. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a continuar hablando más a profundidad del tema. Comenzaremos hablando por el desarrollo inicial. Sabemos que durante la tercera semana de desarrollo, el ectodermo de la superficie dorsal, el nódulo primitivo y la médula bucofaringea van a aumentar de espesor para formar la placa neural. Los pliegues neurales se van a fusionar y el surco neural se va a convertir en un tubo neural que más o menos se completa durante los 28 días. El del tubo se alarga y se mantiene en un diámetro más pequeño. Esta parte va a formar la médula espinal. La placa neural forma una tira de células ectodérmicas que se denominan crestas neurales. Estas células se van a diferenciar en células de los ganglios de la raíz posterior, los ganglios sensitivos de los nervios craneales, los ganglios autónomos de las células de Schwann y las células de la médula suprarrenal, los melanocitos que observamos en la imagen. Mientras tanto, la proliferación de las células en el extremo cefálico del tubo neural se van a determinar en estas para que se dilaten y formen tres vesículas primarias: la vesícula del cerebro anterior, la vesícula del mesencéfalo y la vesícula del cerebro posterior que observamos en la imagen. Hablando de la médula espinal, finalmente se van a formar los primeros neuroblastos que no pueden dividirse. Estas células van a migrar hacia la periferia para formar la zona intermedia. Esta zona va a formar la sustancia gris de la médula espinal. Mientras se forman los neuroblastos, las células de la matriz también dan origen a los astrocitos, a los oligodendrocitos y a la neuroglia que observamos en la imagen. Los neuroblastos de la placa basal forman las células motoras de la columna, la asta anterior. Los grupos laterales de las neuronas forman la columna de la asta gris lateral. En conjunto, los axones que dejan la superficie anterior de la médula espinal forman la raíz anterior de los nervios espinales. El desarrollo de las meninges, como es la pia madre, la aracnoides y la dura madre, se forman a partir del mesénquima que rodea el tubo neural y el espacio subaracnoideo. Se desarrolla como una cavidad en el mesénquima que se llena de líquido cefalorraquídeo. Además, la pia madre, que fija el extremo coccígeo de la médula espinal al coxis, se extiende hacia abajo como una tira fibrosa delgada desde el extremo inferior de la médula espinal hasta el coxis y forma el filum terminal. Las raíces anteriores y las posteriores de los nervios espinales que discurren oblicuamente y el filum terminal en su conjunto forman la cola de caballo. Hablando del encéfalo, una vez que el tubo neural se ha cerrado, las tres vesículas completan su desarrollo. La vesícula del cerebro anterior se convierte en prosencéfalo y esta forma el telencéfalo con sus hemisferios cerebrales primitivos. El diencéfalo desarrolla las vesículas ópticas. Por otra parte, la vesícula del mesencéfalo se convierte en mesencéfalo y la vesícula del cerebro posterior se convierte en romoencéfalo y forma el metencéfalo, protuberancia y el bulbo raquídeo. La cavidad de cada hemisferio cerebral se conoce como un ventrículo lateral. La cavidad del diencéfalo se conoce como tercer ventrículo. La cavidad de la vesícula posterior forma el cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares o forámenes de Moore.
como también se le conoce así. Hablando del bulbo raquídeo o mielencéfalo, al principio de las paredes de las vesículas del cerebro posterior muestra una organización típica que se observa en el tubo neural. A medida que se prosigue el desarrollo, las paredes laterales se mueven hacia afuera, como una concha de almeja que se abre. Como resultado de las placas alares quedan en posición lateral con respecto a las placas basales. Las neuronas de la placa basal forman los núcleos motores de los nervios craneales 9, 10, 11 y 12 y se ubican en el suelo del cuarto ventrículo por dentro del surco limitante. Las neuronas de la placa alar forman los núcleos sensitivos de los nervios craneales 5, 7, 9 y 10. En el cuarto y quinto mes se produce una reabsorción local de la placa del techo que forma paredes forámenes laterales, los forámenes de Luschka y el foramen medio, que es el foramen de Magendie, que va hacia el espacio subaracnoideo. Como ya había mencionado antes, la protuberancia, que es la parte ventral del mesencéfalo, se origina en la parte anterior del metencéfalo. Las neuronas de la placa basales forman los núcleos motores de los nervios craneales 5, 6 y 7. Las neuronas de la parte ventromedial forman el núcleo sensitivo principal del nervio craneal 5, un núcleo sensitivo del nervio craneal 7 y los núcleos vestibulares y cocleares del nervio craneal 8. Y finalmente el cerebro o parte posterior del mesencéfalo, que se forma a partir de la parte posterior de las placas alares del metencéfalo, ya como se había mencionado anteriormente. A la 12ª semana puede reconocerse una porción pequeña de la línea medial, el vermis, y dos porciones laterales, los hemisferios cerebelosos. Aproximadamente al final del cuarto mes se desarrollan fisuras sobre la superficie del cerebelo y se forman gradualmente las láminas características del cerebro adulto. Continuando, vamos a hablar sobre el mesencéfalo. Este se desarrolla a partir de la vesícula mesencefálica, mejor conocido como el cerebro medio, cuya cavidad se reduce mucho para formar el acueducto cerebral o acueducto de Silvio, mejor conocido, que es el que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo del cerebro. Cerebro anterior o prosencéfalo. Este se desarrolla a partir de la vesícula del cerebro anterior, en un estadio temprano. A cada lado del prosencéfalo aparece un divertículo lateral denominado vesícula óptica. También se denomina el telencéfalo. Y el resto es diencéfalo. La cavidad del diencéfalo forma la mayor parte del tercer ventrículo. Su techo muestra un pequeño divertículo inmediatamente anterior al mesencéfalo, que forma la glándula pineal. El resto del techo formará el plexo coroideo del tercer ventrículo. El tálamo se origina como un engrosamiento de la placa alar o placa basal a cada lado. El infundíbulo se desarrolla como un divertículo a partir del suelo del diencéfalo y en el que se origina el tallo y la porción nerviosa de la hipófisis. Hemisferios cerebrales. Cada hemisferio cerebral se origina a comienzos de la quinta semana de desarrollo. A medida que el hemisferio crece hacia arriba, sus paredes se tornan gruesas y el tamaño del foramen interventricular se reduce. El mesénquima situado entre cada hemisferio cerebral se condensa para formar la hoz del cerebro. Estos, al seguir su desarrollo, los hemisferios cerebrales crecen y se expanden rápidamente, primero hacia adelante para formar los lóbulos frontales, luego hacia afuera y hacia arriba para formar los lóbulos parietales, y finalmente hacia atrás y abajo para producir los lóbulos occipitales y temporales. El lóbulo occipital del hemisferio cerebral está separado del cerebelo por el mesénquima, que se condensa para formar la tienda del cerebelo. Aparece otro engrosamiento longitudinal que da forma al hipocampo. La corteza cerebral. La corteza que cubre el núcleo ventricular se mantiene como un área fija denominada ínsula. Las células de la matriz se revisten de cavidad del hemisferio cerebral que producen gran cantidad de neuroblastos y células de la neuroglía que migran hacia la zona marginal.
Las células de la matriz restantes terminan para formar el epéndimo, que reviste el ventrículo lateral. La corteza motora contiene una gran cantidad de células piramidales, mientras que las áreas sensitivas se caracterizan principalmente por las células granulosas. Como conclusión de los temas anteriores, tratemos de recordar que en el desarrollo inicial está la formación del sistema nervioso en el embrión, el cual se diferencia en 3 capas celulares terminales: endodermo, mesodermo y ectodermo. En el desarrollo inicial, el sistema nervioso central se forma a partir de un engrosamiento dorsal del ectodermo, en el cual la placa neural aparecerá en la mitad de la tercera semana. Las células de la cresta neural se van a diferenciar en células de los ganglios de la raíz posterior, los ganglios sensitivos de los nervios craneales, los ganglios autónomos, las células de neurilema, las células que conocemos como células de Schwann, las células de la médula suprarrenal y los melanocitos. Recordaremos que en la formación de la médula espinal, la pared del tubo neural consiste en una capa única de las células epiteliales cilíndricas, pseudoestratificadas, denominadas células de la matriz. Estas células gruesas del epitelio se denominan zona ventricular. En el desarrollo de la primera neurona aferente de la vía sensitiva, es importante recordar que en los cuerpos celulares de las primeras neuronas de esta vía están ubicados por fuera de la médula espinal y derivan de la cresta neural. En el desarrollo de las meninges y relación de la médula espinal con la columna vertebral, las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales que discurren oblicuamente y el filum terminal que ahora ocupa el extremo inferior del conducto vertebral forman el conjunto la cola de caballo. En los órganos de los sentidos es importante saber que en el adulto el oído es una unidad anatómica que sirve tanto para la audición como para el equilibrio. No obstante, en el embrión se desarrollan a partir de 3 partes distintas y bien diferenciadas: el oído externo, el órgano que capta los sonidos; el oído medio, el conducto del sonido donde el oído externo hasta el oído interno; el oído externo, el que divide las ondas sonoras en impulsos nerviosos y registra los cambios en el equilibrio. La retina, la iris y el cuerpo ciliar se encuentran en la capa epitelial, que como en el cerebro origina las neuronas y las células de sostén, incluyendo la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de las células ganglionales. En la formación de la piel, al principio del segundo mes, este epitelio se divide en la superficie que deposita una capa de células aplanadas llamadas periderma o epitriquio.